los muros eran un problema externo o interno. Aparentemente externo porque venían los de afuera a meterse, ¿no es cierto? ¿Cómo habían quedado los muros después de que vino Babilonia hacia Jerusalén? Derrumbados, destruidos. Dice que las ciudades, las casas fueron quemadas, los muros fueron derribados. Entonces, después de un tiempo de que la nación de Israel es llevada en cautiverio a Babilonia, vienen los persas y conquistan ¿a quién? A los babilonios. ¿Y quién entra ahí? El rey Darío. Después de esto, el rey Darío dice, en el primer año del rey Ciro, firma un decreto donde le dice a quién, empieza con E y termina en tras. Esdras, de que vaya a reconstruir ¿qué cosa? Los muros, no. ¿Quién reconstruyó las murallas? Nehemías. ¿Pero qué fue a reconstruir Esdras? El templo. Muy bien, Fernando. Esdras regresó para reconstruir el templo. Entonces, Esdras primero va la primera ola con Zorobabel, y van y empiezan ahí a armar todo. Después llega Esdras con unos sacerdotes, y después ¿quién viene? Nehemías. Entonces, como vimos, el enemigo siempre nos va a estar atacando. Va a estar ahí desanimándote, haciendo cualquier cosa con tal de que tú pies el palito y tires la toalla, ¿no es cierto? Entonces Nehemías tomó medidas y el problema se había solucionado. Los hombres estaban en una mano la espada y la otra mano la pala, el pico, lo que tenían, estaban, o sea, estaban listos y pendientes ante cualquier ataque. Pero eso era el fin de los problemas que había. ¿Qué creen ustedes? No, dicen, no. Quizás sí, no. ¿Qué será? Pues no. El problema todavía continuaba. ¿Qué había pasado? Podemos decir que el problema de los muros por los enemigos que tenía Israel y estaba sitiada la ciudad era un problema externo. Pero justo en estos momentos ocurre un problema interno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba sucediendo dentro de Israel? Pues abran sus Biblias en Nehemías capítulo 5 y vamos a empezar la aventura de hoy día. Nehemías capítulo 5, versículo 1. Dice así: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había un problema interno. Las mujeres empezaron ¿a qué? A clamar, a hacer bulla. Ahí estaban tranquilos trabajando y las mujeres empezaron a clamar. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Contra quiénes clamaban las mujeres judías? ¿Contra quiénes? Contra sus hermanos judíos. Entonces, un momentito. Ok, tenían problemas con los enemigos, ¿no es cierto? En cualquier momento ellos se podían meter por las murallas, saquear, otra vez atacarlos y desaparecerlos. Pero ahora tienen un problema interno. Y muchas veces pensamos que los ataques más fuertes a la iglesia son de afuera, pero los ataques más bravos son de adentro. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Entonces, a veces dentro de la iglesia, ¿qué hay? Los famosos lobitos, los lobitos disfrazados de oveja. El problema es que aquí, el problema no era que habían falsos maestros, el problema es otro que vamos a ver más adelante, pero más o menos viendo, uno de los grandes problemas a veces en la iglesia es algo interno. A veces hay hombres que se levantan y empiezan a poner doctrinas que no son. Como dice Juan, salieron de nosotros, pensábamos que eran de nosotros, pero al final, ¿qué pasó? No eran de nosotros. Entonces, regresando a Nehemías capítulo 5, ¿qué era lo que había pasado? ¿Por qué las mujeres clamaban, estaban así contra sus hermanos judíos? Versículo 2 al 5. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y habían quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre las tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Entonces, vamos a sintetizar estos problemas en pequeñas palabras.
Los problemas internos que estaban sucediendo eran, número 1, en el versículo 2, hambre. Número 2, habían perdido muchas posesiones. Número 3, estaban endeudados de tanto préstamo por querer subsistir. Número 4, había esclavitud. ¿Ya? Adicional a eso, dice en Esdras capítulo 4, que estaban de día y de noche trabajando en el muro. O sea, estaban metidos ahí en la obra. ¿Ya? No tenían tiempo para sembrar, cosechar, etc., etc. Pero, otra cosa, si tú te das cuenta, hay gente como que teníamos, ahora no tenemos, pedimos prestado para pagar tal cosa. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Que habían dos clases sociales o no? Habían los de arriba y los de abajo. Los nobles y los pobres. ¿Quiénes estaban aprovechando de quién? Los pobres de los ricos, ¿no es cierto? ¿Sí? No, sino los ricos estaban aprovechando de los pobres. Los nobles estaban sacando provecho más y más. Es interesante porque dice, ellos pidieron préstamos para pagar tributo al rey. ¿Qué clase de tributo? Dicen que este tributo fue impuesto por los caldeos cuando ellos invadieron Jerusalén. Y el rey Darío I, en el año 521 al 486 a.C., él impuso un tributo a las cosechas. Entonces ellos tenían que pagar cierta cantidad por cada cosecha que hacían. No solamente era esto en Israel, sino en el Medio Oriente. Por otro lado, tanto era lo que tenían que pagar a veces, que ellos terminaban vendiendo a sus hijos como esclavos. ¿Para qué? Para poder tener lo material, para poder vivir, con la esperanza de que de más adelante rescatarlos. Al oír todo esto, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Versículo 6 dice así. Nehemías capítulo 5, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué hizo Nehemías cuando escuchó esto? Mira que mis hijas las he vendido como esclavas, no tengo para pagar eso y lo otro. Y Nehemías, ¿qué hizo? Ya, habla con mi asistente y se arregla todo. ¿Eso fue lo que hizo? Dice que se enojó en gran manera. Nehemías no aguantaba las injusticias que se estaban dando en ese momento ahí en Jerusalén. Muy aparte de estar enojado, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 7 dice así, entonces lo medité. Imagínate, muchas veces cuando estamos en nuestros trabajos y vemos una injusticia, ¿qué es lo que hacemos? Reclamamos peor que manifestación en la plaza, en el centro de Lima, sacamos nuestro cartel, nos exaltamos, gritamos, encolerizados. ¿Pero qué fue lo que hizo Nehemías? Lo medité. ¿Se acuerdan que el libro de Nehemías habla muchas de las características de un buen líder? Vimos hace unos domingos atrás que una de las características de un buen líder era el dominio propio. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías iba con toda la cólera, así super saiyajin a lo Goku, a hablar con estos vatos? Los agarraba y, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza, no es cierto. Pero Nehemías se tomó su tiempo. ¿Qué dice? Lo medité. Imagínate a Nehemías orando, pidiéndole sabiduría al Señor. ¿Qué fue lo que hizo después Nehemías? Dice así, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís intereses cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. Entonces, Nehemías se enojó, como les dije, ¿y cuál fue su reacción? Respiró hondo, meditó en lo que estaba pasando, fue y habló con estas personas. Dice que los reprendió. Les hace una pregunta, ¿exigís intereses a cada uno de vuestros hermanos? En otras versiones dice, exigís usura. ¿Qué es la usura? Meditó en lo que estaba pasando, fue y habló con estas personas. Dice que los reprendió. Les hace una pregunta, ¿exigís intereses a cada uno de vuestros hermanos? En otras versiones dice, exigís usura.
¿Qué es la usura? ¿La qué? Aparte. Ujú. Ok, yo cuando leí usura dije, ¿qué será? Como dijo Luchito, la ambición al dinero. Pero después busqué en la RAE, ¿ya? Y dice que sí. Así que si estás apuntando, apunta. ¿Qué es la usura? Préstamo de dinero que hay que devolver a un interés excesivamente alto. Interés que se lleva por dinero o género prestado en especies si excede del legal o lo normal. Provecho sacado de una cosa, especie, si es excesivo. Entonces es como que te hagan un préstamo y en lugar de cobrarte el 2%, te cobran el 58%. De esa forma era como que ellos están enriqueciendo y sacando provecho más y más de sus hermanos. Pero hay una cosa. Si vamos a la ley mosaica, vamos a darnos cuenta que lo que estaban haciendo está mal. Así que vayamos a Éxodo, capítulo 22, versículo 25. Vemos que en este caso hay las leyes. Las leyes decían, ok, tu hermano te puede servir por 6 años, pero al séptimo saldrá libre. Otra era, tú me vendes algo y después de 6 años, el séptimo año, era el día de la expiación, el día de la redención, donde ellos tenían la oportunidad de poder comprar una vez más sus posesiones. ¿Se acuerdan el libro de Ruth? Que mencionan sobre la redención y todo eso. Ya, prácticamente es eso. Ellos tenían la posibilidad otra vez de retomar sus tierras. Si en caso no podían comprar una vez más sus tierras, pues el dueño que las poseía se quedaba con ellas. Pero les daban esa libertad de que los puedan recuperar. Pero ahí menciona algo interesante, que es el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? ¿Donde te jubilas y te vas de vacaciones? Ok, el año del jubileo es el año 50 tras 7 años sabáticos. Se dedica a proclamar la libertad de los siervos por deuda, a devolver las parcelas de quienes las hubiesen perdido. ¿Ya? Esto se anunciaba el día 10 del mes séptimo, que era el día de la expiación. Características del año del jubileo. Era la prohibición de siembras y cosechas y solo se comerá lo que la tierra poseería. No, la tierra proveería. Prácticamente iban a vivir por fe. Lo que Dios les ponía, les iba a proveer, de eso iban a vivir ese año. Por otro lado, número 2, era la devolución de la tierra a sus primeros propietarios y a sus herederos. ¿Ya? Y la tercera era la libertad de los esclavos israelitas. O sea, en ese año de jubileo ellos tenían la oportunidad de ser libres. Imagínate, todo ese tiempo que estuvieron desde que llegó Zorobabel hasta que está pasando esto con Nehemías, ¿había pasado eso? ¿Se había dado la oportunidad de que ellos puedan rescatar a sus hijos que habían vendido como esclavos? Si vemos versículos más atrás, ellos dicen, nosotros los vendimos como esclavos con la posibilidad de ¿qué? De rescatarlos. Imagínate, ellos siendo abusados de esa manera. Ponte tú en los zapatos de Nehemías en ese momento. Tú sabes lo que dice la ley, ves lo que está pasando en Israel. Tu hígado ya no tienes. Ya para qué enojarte, no tienes hígado, ni bilis puedes hacer, con toda la injusticia que estás viendo ahí. Esas leyes que habían dentro de la ley mosaica eran para beneficio de los pobres, de las viudas. En ningún momento era para sacarles provecho. Pero esas personas, estos nobles, en sus buenas acciones, estaban aprovechándose del pueblo, perjudicándolo más y más. Entonces, cuando Nehemías les dice estas cosas, ¿cuál fue la reacción de ellos? Bueno, pero tú sabes que... No, pero mira, la otra vez no. Dice que se quedaron callados. Ni un pío se escuchó en ese momento. No sabían qué decir. Un buen líder no se goza de las injusticias. Versículo 10 del capítulo 5. Dice, también yo
y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Es curioso porque ¿quién les había prestado dinero a estos nobles? Nehemías. Nehemías en algún momento le dijo, oye, pues, apúrate, con el 200% de interés y de una vez ya, para ayer me pagas. No. Por eso Nehemías dice, ok, quitémosles esta carga a ellos. Versículo 11 y 12 del capítulo 5. Dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Una pregunta. ¿La reprensión de Nehemías fue eficaz o no? Si Nehemías hubiera ido en modo Saiyajin a hablar con estas personas, ¿cómo hubieran reaccionado? ¿Creen que hubiera pasado eso? ¿Qué hizo Nehemías? Al enterarse, desfogó, ¿qué dice? Meditó. No fue todo tarambana, así, no, sino que meditó. El fin de la exhortación es la restauración. Recuerden que vimos que habían dos formas de exhortar, ¿no? Bueno, ok, hermanito, sigue así. Y la otra, oye, ¿qué estás haciendo? No es cierto, pero con mucho amor. Muchas veces cuando vamos a reprender o exhortar a alguien, ¿no les ha pasado de que el hermanito falló? Ya va a ver, ya, le voy a sacar la Biblia. Vas con tu Biblia Thompson, así como la mía, así. Mira lo que dice la Biblia, vas a ver que... Y nuestra motivación, nuestra actitud no es la correcta. Un buen líder sabe exhortar. ¿Por qué? Porque el fin de su exhortación es la restauración. No solamente de un líder, sino entre hermanos. Cuando vamos a exhortar a otros hermanos, ¿con qué motivación estamos yendo? ¿Para sacarle su pecado en cara y meterle más el dedo en la llaga y que se hunda más? ¿O es restaurar al hermano? Examinemos nuestros corazones primero. Pensemos en qué nos está motivando para ir y hablar con el hermano, para exhortarlo, entre comillas. Tengamos mucho cuidado de ir en nuestra propia carne. A veces justo la persona que tienes que exhortar es la persona que no te cae. Y tú, bingo, la tengo. Acá la hago. Ni más lo vas a hacer que regrese a la iglesia. A veces vamos con esas intenciones. Pero tengamos mucho cuidado cuál es la motivación. Lo lindo de esto es cuál fue la consecuencia de esa reprensión. El compromiso que hicieron. Nehemías le dijo, ¿por qué están haciendo esto? ¿Y ellos qué dijeron? Ok, vamos a devolverlo. Y no solamente eso, sino que hicieron un juramento. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a devolver. Imagínense su actitud de ellos. Versículo 13 de Nehemías capítulo 5. Nehemías dice, así sacuda a Dios de su casa y su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así sacudió y vació y respondió toda la congregación que dijo. ¿Qué dijo? Amén. A ver, 1, 2, 3, ¿qué dijeron? Amén. Creo que ellos tomaron desayuno ese día. A ver, ¿qué dijeron? 1, 2, 3. Amén. Ya. Pero el acto de sacudir el vestido es un gesto que simboliza, es como que si no cumplen esto, pues Dios los va a castigar. Ustedes están dando su palabra, su juramento que lo van a hacer. Versículo del 14 al 18. Aproximadamente en el año 445 a.C., Nehemías fue puesto como gobernador de Judá hasta el año 433. Este es el periodo de los 12 años que menciona Nehemías. Dice que después de este periodo, Nehemías regresa a Persa y después otra vez lo reenvían como gobernador y se queda más tiempo, ¿ya? Pero es interesante porque dice los que estaban antes de él. ¿Qué habían hecho los que estaban antes? Los gobernadores de antes habían aprovechado, se habían abusado de
de los pobres, prácticamente. Les hacían pagar tributos muy altos. Mientras más usura te cobro, más plata para mis bolsillos. ¿Ya? Para Nehemías hubiera sido muy fácil hacer lo mismo. Cuando salió de Persa le dieron carta para que traiga los materiales. Le dio carta para madera para las puertas, para las murallas y para su casa. ¿Se acuerdan el capítulo 1? No, capítulo 2, que les dio todo eso el rey. ¿Ya? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Nehemías lo hizo o no? ¿Se acomodó al sistema que ya había en ese entonces en Judá? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías dijo, aguanta, para tu coche. Yo no me acoplo a esto. ¿No les ha pasado de que a veces su jefe les manda a hacer esos trabajitos donde muchas veces infringen la ley o van contra la política de la empresa? Y tú entras en ese dilema. Pero está mal. Y tu jefe, apúralo, quiero para ayer. Y por tu cabeza, pero está mal. Y tu jefe, vamos rápido. Y tú, pero está mal. ¿No les ha pasado que entran en ese conflicto? Y a veces, de repente, muchas veces algunos de nosotros hemos cedido, ¿no es cierto? Es como, ya pues para que no me despidan voy a hacerlo, pues no, mi chamba, necesito plata y eso. Pero aquí Nehemías fue radical. Imagínate que hubiera seguido con ese mismo sistema. ¿Por qué Nehemías no siguió con eso? Una, porque tenía temor de Dios. Y otra, por la compasión que tenía a sus hermanos. ¿Qué tanto temor del Señor estamos teniendo nosotros cuando en los trabajos que tenemos nos mandan a hacer cosas que no están bien? Estamos con esa actitud de decir, hey, no, eso no le agrada a mi Dios. O simplemente es como que, ya pues, lo hago para que mi jefe me aumente el sueldo, ¿no? Esas cositas. Era un círculo vicioso esto del abuso. Y Nehemías dice que durante 12 años él también abusó de ellos, ¿no es cierto? No. Durante 12 años él se negó a recibir ese tributo. Él sabía la condición de sus hermanos. Dijo, yo no quiero eso. No solamente eso, sino que Nehemías trabajó también. Dice, yo hice mi parte del muro también. Acá vemos dos cosas que nos puede enseñar Nehemías. Uno es un buen líder cuando tiene que poner la diferencia ante los demás, lo hace, a pesar de que muchos estén en contra. Y dos, un buen líder, aléjate, Satanás. Un buen líder predica con el ejemplo. ¿Se dieron cuenta que Nehemías cuánto tiempo no había abusado de ellos? 12 años. No solamente lo dijo, sino que lo hizo. Muchas veces los que estamos parados de acá adelante, y no solamente los que estamos parados acá, sino los que testificamos a otros, podemos decir muchas cosas, pero en nuestros hechos negamos todo lo que decimos. Las palabras se las llevaron el viento porque tus hechos los pisotearon. El temor a Dios también es muy importante. Ese temor a Dios te hace el reverenciarlo en todo momento, sin importar las consecuencias. Dios, ¿creen que no le proveyó a Nehemías? Dice cuántas personas se reunían a comer en su mesa. A ver, lean el versículo 18. Dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves.
y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo eso nunca requerí del pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Pero en el versículo 17 dice, además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Lo loco es que no menciona la cantidad de dinero. Dice que la riqueza de los gobernadores, ¿en qué se medía? En lo que ellos gastaban para consumir. Imagínate, ¿quién mata un buey cada semana para comer? 6 ovejas. Vino en abundancia toda la semana. Nehemías no necesitó abusar de otros. Y una cosa que caracteriza a Nehemías es que era un hombre ¿de qué? De oración. ¿Cómo termina este capítulo 5? Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Vemos una pequeña y breve oración de Nehemías. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? Un buen líder tiene dominio propio. Un buen líder medita antes de actuar. Un buen líder sabe exhortar. Un buen líder, cuando tiene que marcar la diferencia, lo hace. Un buen líder predica con el ejemplo. Y sobre todo, un buen líder está siempre en constante oración. ¿Cómo estamos en nuestras vidas de oración? ¿Qué tanto tiempo estamos orando? O hacemos la oración clásica, ¿no? Señor, ya tú sabes. O si no, Señor, lo mismo de ayer. ¿Sí? O nos tomamos ese tiempo de deleitarnos en Él. Cuando tú estás con la persona, con tu pata, tu choche, o en el caso de los casados, con tu esposa, tu esposo, con tu papá, con tu mamá, cuando empiezas a conversar, tú dices, mamá, lo mismo de ayer, ¿ya? Chao. O cuando te sientas y empiezas a conversar. Y a veces pasas horas y horas y horas y horas y no le tomas importancia al tiempo, porque tú quieres y estimas a esta persona, la amas. De la misma manera, ¿por qué no hacerlo con Dios en nuestros tiempos de oración? Decirle, ya, llegué, Señor, mira, me pasó esto, y mira, y esto. Señor, háblame tú también. Muchas veces vamos, no digo que esté mal, con nuestra lista así tipo Papá Noel, ¿no? Esto. Ya, chao Señor, hablamos después. Y Dios, Muchas veces Dios nos quiere hablar a través de la oración también, pero nosotros no lo dejamos. ¿Por qué no guardar esos minutos de silencio ante el Señor y esperar para escuchar lo que Él tiene para nosotros? Muchos pensarán quizás, oye, este libro, pero tú dices líder. Pero si lo vemos de un panorama un poco más amplio, ¿no es también para cada cristiano? ¿Cada cristiano no tenemos que marcar la diferencia donde estamos? ¿Cada uno de nosotros no tenemos que predicar con el ejemplo? Cada uno de nosotros tenemos que tener buenas vidas de oración. Yo los quiero animar a eso esta noche, de que puedan derramar sus corazones al Señor, de que cuando tengan esos tiempos de alabanza y de oración, en sus tiempos a solas en su lugar secreto, no hagan la oración del hambriento, sino que se tomen su tiempo. Levanten la mano quien ama a Dios con todo su corazón. ¿Están seguros? Si están seguros, levanten la otra mano. Ahora empiecen a hacer... No. ¿Yeah? ¿Lo aman a Dios? Uno nomás creo. ¿Lo aman a Dios? Sí. ¿Lo aman a Dios? Sí. Uy, están durmiendo, creo. ¿Lo aman a Dios? Sí. Muy bien, Sharon. Al gusanito. No. ¿Ya? Pero no te preocupes, después le editan. ¿Ya? Entonces yo los animo a eso, a que puedan tener ese tiempo con Dios, a que puedan disfrutar, así como hablas con tu papá, con tu mamá, con tu pata, tu choche, con la persona que te piensas casar y todo eso, de esa misma manera invierte tu tiempo en el Señor. Créeme que nada es más hermoso que pasar horas con tu Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que un día envió a su hijo a morir por ti. Lo mandó para librarte del pecado. No fue Dios como dice, pucha, yo hice mi creación y se perdieron. No, sino, ¿qué clase de amor? Un amor incondicional, que no te quiso dejar muerto en esa porquería del pecado,
sino que te quiso dar vida, una vida nueva. ¿Cuánto amor nos ha demostrado Dios? ¿Y por qué no responderle de esa misma manera a Él, teniendo esas citas divinas con Él? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente de la inundación de muchas aguas no llegarán esas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos olores para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros rectos de corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente.